hemos titulado ¿Y por qué murió? No sé si usted esa frase la tiene clara o la ha escuchado no sé cuántas veces. Muchas veces cuando habían por ahí tanto, ya no se ve todo eso porque ya es como que los llevan para otro lado, pero cuando dejaban los muertos por ahí en el barrio, siempre decían, ay, pero ¿por qué? No, sabiendo que era tan bueno el muchacho. Y siempre nos preguntamos, ¿y por qué murió? Pero cuando ponía este título, recordaba una canción que yo creo que usted la sabe. Sí, ve ahí mismo, vea. ¿Eso es lo que escuchan en la casa o qué? ¿Ah? ¿Escuchaban? Ya no, ya no. Ya no la escuchan. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué? Pero recordaba porque este humorista Peter Albeiro hace algo bien especial con esta canción, porque él empieza diciendo, oiga, pero es que este sí es bobo, ¿por qué pregunta eso? ¿Cómo así que iba en la noche sin las luces encendidas a más de 100 kilómetros por hora y dice que por qué murió? ¿Ah? Entonces me recordaba eso porque ¿cuántas veces nosotros hemos dicho ¿y por qué? ¿Y por qué murió? Hay muchos que dicen por qué Jesús tenía que morir. Pero tenemos que entender que sin muerte no hay resurrección. Pero sin derramamiento de sangre no hay redención. Por eso el Antiguo Testamento nos enseña desde el sacrificio del Cordero que era para la remisión de pecados. Ellos tenían que ir, entregarle al sacerdote el Cordero, poner sus manos, y el sacerdote ponía sus manos en el Cordero para transferirle de cierta forma sus pecados o el pecado del pueblo, o el pecado de la familia que traía el Cordero, para que cuando ellos lo degollaran y pudieran derramar la sangre, ellos fueran redimidos de su pecado. Pero Jesús muere derramando su sangre, haciendo eso como cordero inmolado a favor de todos los que creen y lo aceptan una sola vez y para siempre. Entonces es ahí donde usted y yo hoy no tenemos que volver a hacer este tipo de sacrificios. Pero entonces, ¿por qué seguimos haciéndonos la pregunta ¿y por qué murió? Y aunque no les voy a hablar de Jesús, pero Jesús tiene que ver, nos vamos a centrar en lo que el Señor hoy quiere mostrarnos a través de su palabra. Y la respuesta de ¿y por qué murió? Es por escuchar la voz equivocada. Por eso les digo, no vamos a hablar de Jesús, pero sí está Jesús en lo que vamos a hablar. Y quiero que usted me acompañe a la primera carta de Juan, capítulo 4, en el verso 1. Recuerde que hablábamos el miércoles, se me olvidó cómo llamaba la palabra el miércoles. Ah, qué bien. La ruta de la verdad. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿estoy en la ruta de la verdad? ¿Estoy en la verdad? ¿Estoy caminando en la verdad? ¿O solo creo que lo estoy haciendo? Por eso es lo que les decía ahora, ¿cómo estás? ¿Cuál es la convicción que tengo para yo poder hacerlo? Pero si nos cambia de un momento a otro mi respuesta, entonces, hey, atención, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra convicción? La primera carta del apóstol Juan dice así en el capítulo 4, el verso 1, y les voy a leer, Dios habla hoy, esta versión. A favor de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen están inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no,
porque el mundo está lleno de falsos profetas. Amén. Oh, ay, ay, ay. Una de dos, ¿cierto? Cierre sus ojos, Padre, damos gracias por el poder de tu palabra, poder que has depositado en cada uno de nosotros para que andemos, Señor, en tu verdad, para que podamos atender a tu voz y podamos obedecer a tu voz. Señor, no es guardar tu palabra y nada más, porque cuando vamos, Señor, y entendemos el guardar, es el hacer, el obedecer. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que tengamos claridad sobre lo que hoy quieres hablarnos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y usted dice, gloria al Señor. Se puede sentar, mi hermano. Mire, no toda voz, gracias, mi hermano. No toda voz que parece espiritual viene de Dios. Y por eso el apóstol Juan nos está exhortando de esta manera. Él nos está diciendo, oiga, cuidado con los que dicen estar inspirados por Dios. O como dice otra versión, por los que dicen hablar de parte de Dios. Siempre les he enseñado y les he dicho, cuando desde aquí o de cualquier altar te prediquen algo que vaya contra lo que usted ha creído, no lo deseche. Porque muchas veces decimos, no, blasfemia, eso no lo deseche. Tómelo, no se lo coma, pero llévelo a la presencia de Dios y hable con Dios y dígale, Señor, yo he creído esto, me están hablando esto, entonces, ¿qué hago ahora? Pero hable con Él, porque de lo malo hay que sacar lo bueno, porque eso es lo que nos sirve. No bote todo. Cuando la guayaba le den gusano, no la bote. Cómase los gusanos, ¿sí o qué? Esa es la vitamina. Pero usted bota la vitamina y después dice que es que la fruta dañó. No si está demasiado mala, bótele el pedazo, pero no bote toda la fruta, porque entonces estamos desperdiciando. Y lo mismo sucede con la palabra del Señor. Esa es la exhortación que nos hace, la advertencia que nos hace el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad. Y la necesidad que tenemos es examinar la enseñanza o el mensaje que nos encontramos recibiendo, para que nos demos cuenta si realmente proviene de Dios. Recuerde, y sobre todo hoy tenemos muchos que dicen ser, pero no lo son. Pero como tienen una buena labia, tienen un buen verbo, entonces nos dejamos engañar. Y ahí es donde decimos, uy, es que este está más espiritual, este tiene más del Señor, y yo siempre le voy a decir, y siempre te lo he dicho, mire, tenemos títulos, pero los títulos no nos hacen más que ustedes, más que el pueblo. No, tenemos una responsabilidad diferente, pero todos como iglesia y pueblo de Dios, tenemos una responsabilidad delante de Dios, porque la Escritura nos enseña y nos dice que cada uno rendiremos cuentas por lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. O sea, por los dos. Entonces no importa si usted es o no pastor, es o no evangelista, es o no apóstol, es o no profeta, no importa el título, porque a cada uno se le demandará según lo que se le dio. Entonces, si a usted se le dio poco, la demanda es igual. Pero si a usted se le dio mucho, por eso la Escritura dice, ¿quiere más? Y nosotros decimos, amén. Pero cuando venga más demanda, no podemos decir, no. Y Pablo lo enseña para las parejas de la siguiente manera. Dice,
Venga, yo, palabra mía, no de Dios. No se case. Ojo, pero, ojo, vea si le están hablando. No se case para que no tenga que compartir el amor de Dios. Pero, si va a caer o entrar en tentación, cásese. Pero tenga en cuenta que tiene que compartir ya el amor no solamente con Dios, sino con su pareja. Y así continúa. Entonces, ¿esto qué nos quiere dar a entender? Que cada que usted y yo tomemos una responsabilidad más, es una responsabilidad más de la que nos van a demandar. Cuando nosotros dijimos, quiero ser papá, era una responsabilidad más que nos van a demandar. Por eso hoy quieren no tener animales, porque aunque también le van a demandar de esa responsabilidad, pero hay una sumatoria. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Vea, existen muchas falsas doctrinas. Por eso necesitas tener claro si es o no es de Dios. Y cuando nos está diciendo esto, usted y yo tenemos que recordar aquel proverbio que dice, soldado avisado. Usted lo sabe, ¿sí? Soldado avisado no muere en guerra. Ojo, porque el soldado que le avisan que hay guerra y se cae allá es porque se puso a mirar para otro lado. ¿O no? ¿O era el día? Entonces lo espiritualizamos. Hoy le tocaba. Y ahí es donde empezamos a tener aquello que suena espiritual, pero que no es. Ahora, todo eso nos tiene que conducir a que podamos volver a nuestra raíz. La raíz no puede, vea, eso hablamos en enero de las raíces, pero hoy tenemos que seguir teniéndolo claro. ¿Por qué? Porque es que si yo vuelvo y miro mi raíz, entonces me doy cuenta si mi raíz está a medias o mi raíz está mal. Y dependiendo cómo se encuentren mis raíces, entonces yo voy a poder saber cuán difícil es que podamos entender la dirección que Dios me está dando y hacia donde Él me quiere llevar. Porque cuando mis raíces están mal o están a medias, entonces yo voy a responder conforme lo que estoy sintiendo. Mire, por eso hoy somos sensoriales. O la iglesia, yo les explicaba hace días esto. Hoy la iglesia está en la etapa de ser sensorial. Yo no siento, a mí no me pasó nada, y esto. Y hoy queremos sentir. Por eso, esta semana hablaba con un pastor y él me decía, venga, es que, yo digo, ¿será que es que en todas partes sucede? Pero, no, es que tengo un hermanito en la iglesia que me dice, pastor, es que usted cada que termina la palabra debe llamar a la gente aquí adelante para que ore, le ponga manos. O sea, muévale las emociones para que se sienta bien. Para que diga pasó algo. Porque de lo contrario, yo digo entonces, esta palabra, ¿qué está haciendo? Porque si la palabra no ministra mi corazón, ¿qué va a hacer el hombre? Moverme las emociones. Y entonces nos acostumbramos a que me tienen que poner las manos, me tienen que decir. Esta mañana hablaba con los hermanos, yo le decía, ¿por qué cuando nosotros recibimos una palabra de un extraño, la recibimos y la palabra es positiva para mí? El Señor te va a bendecir, el Señor va a hacer cosas grandes contigo. Amén, amén, y recibimos eso. ¿Quién es? Un extraño, no sé. Pero cuando ese mismo extraño viene y me dice, hey, cuidado por lo que estás haciendo, hey, mucho cuidado, arrepiéntete. Entonces yo digo, desconocido, no sé, este que se le ocurrió, y lo saco a un lado. ¿Por qué? Porque somos sensoriales. Lo que a mí me hace sentir y me conviene, eso me sirve.
Y esa es la advertencia del apóstol Juan. Pese, pruebe el Espíritu, la palabra que le están dando para que usted se dé cuenta si es de Dios. Ahora, ¿cómo usted pesa y cómo pone a prueba? Entrando al lugar secreto. Si usted no entra al lugar secreto, se lo llevó el que lo trajo. Y eso es lo que pasa hoy con la iglesia. Porque la iglesia, el pueblo de Dios, ha perdido el secreto. Se nos ha olvidado el fundamento, se nos ha olvidado la base, se nos ha olvidado y por eso es que dudamos. Y usted lo vio ahora. ¿Cómo estás? Bendecido. ¿Seguro? Porque no tenemos la convicción. ¿Cuál es la convicción que debemos de tener para arraigarnos en lo que nosotros hemos recibido del Señor? Hay una historia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 13. Dios habla a un profeta que no tiene nombre, simplemente dice el profeta joven. Allí en esta escena vamos a encontrar dos profetas, el joven y el viejo. Yo soy el joven, ustedes son los viejos. ¿Listo? Entonces el Señor le da una misión clara, mire. Y aquí es donde yo quiero, présteme atención, ahorita buscamos y ahorita mira la Biblia, que enseguida la leemos. Mire, hay algo bien claro de parte del Señor. Así como usted y yo hemos recibido palabras claras, pero ¿por qué nos ha costado obedecer si la palabra es clara? El profeta joven recibe la misión de Dios de clamar contra el altar que se levantó por el rey Jeroboam en Betel. Pero le da tres órdenes, una misión y tres órdenes. Una misión y tres órdenes. Preste atención a esto. Claro, no hay manera de que se equivoque. Las tres órdenes son no comer, no beber en ese pueblo, o sea, en Betel, y no volver por el mismo camino por el que él llegó. Ahora, esto es psicología. ¿Qué dice el psicólogo? No ande siempre por la misma ruta. Si usted quiere desarrollar su cerebro, cambie de ruta, con la finalidad de que su cerebro pueda trabajar. Pero si usted siempre va por el mismo camino, usted forma un surco. Y entonces usted va con los ojos cerrados, aquí es el metro, ya llegué a la casa. ¿Usted le ha pasado, bueno, los que montan en bus, cuando no existía el metro, que usted se dormía y usted despertaba justo a tiempo donde tenía que bajarse? Eso es un surco. Usted se dormía y dice, ay, llegué. Entonces, mire, eso es lo que nos está diciendo la Escritura. El Señor le dijo al profeta, no se devuelva por el mismo camino. ¿Por qué? Si se devolvía por el mismo camino, al hacer un surco, iba a perder. Tenía que ir por un camino diferente para que estuviera alerta, para que estuviera enfocado, para que la tuviera clara. Ya no iba a hacer nada de regreso, pero podía volver a fallar. Y mire lo que pasó. El profeta cumplió al inicio su misión. Él habló contra el altar que levantó el rey Jeroboam, vio el milagro, los milagros que sucedieron allí, cómo se cumple la voluntad de Dios. Él declara la palabra sobre lo que iba a suceder en el altar, cumple y se va. Pero al tomar camino de regreso, le pasa lo inesperado. Y ahí es donde usted y yo tenemos que encontrarnos. Porque llega el profeta viejo y mintiéndole lo hace ir, devolverse a comer y a beber. Y la orden había sido clara. No lo puedes hacer allí. Ahora,
Entonces aquí es donde viene la parte y nos preguntamos, ¿y por qué murió si él hizo como Dios le dijo? Hizo parte. Y tenga presente que para Dios una obediencia a medias es una nada más. Creo que es el apóstol Juan que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo le suma? No le suma, le resta. Le es contado como pecado. No siempre, y présteme atención, el peligro viene con apariencia de mal. A veces viene con apariencia de espiritual. No siempre, yo siempre digo, si el pecado lo pintaran feo, pocos pecarían, ¿cierto? Porque no falta el que se enamore de la fea, ¿sí o qué? O del feo, pues, para que no. Pero como nos lo pintan bonito, a nuestro agrado, entonces más fácil podemos caer. Si ya tenemos una palabra clara de parte de Dios, ¿por qué usted y yo queremos seguir buscando mejorar esa palabra? Si ya Dios dijo, ya Dios dijo, no necesitamos de más. Pero queremos hacer, y ahí es donde queremos ayudar al Señor. Dios me regaló un carro, pero lo debo en el banco. ¿Me lo dio Dios? No. Entonces, ¿yo para qué tengo que decir? Es que Dios me regaló el carro. No. Dios no necesita esa ayuda de mí, porque Él es suficiente. Él no necesita que yo haga eso para engrandecer tu nombre. No, porque antes al contrario, estoy dejando su nombre por debajo. Porque cuando yo no tenga con qué pagar las cuotas en el banco, ¿qué me van a decir? No fue Dios, pues. No fue Dios. Entonces, ¿cuál es la claridad que nosotros tenemos que tener? Si la palabra de Dios es clara, ¿por qué seguimos buscando cómo mejorarla? Y ahí viene nuevamente, ¿qué es lo que hay en nuestras raíces? Lo hacemos por lo que en nuestras raíces hay. La falta de aceptación, la falta de aprobación, la falta de valoración. Todo eso nos hace el querer mejorar la palabra para sentirnos mejor. Para creer que estamos haciendo como Dios quiere. Entonces ahí es donde entran las raíces. No fui aprobado, no fui afirmado, no fui aceptado. Entonces, ¿qué tengo que hacer para permitir la sanidad de esto y así yo encontrarme haciendo como el Señor quiere que haga? La misión y la orden eran totalmente claras para este profeta joven. No había cabida a interpretaciones o malas interpretaciones. Ay, ¿qué fue lo que me dijo? Mire, yo siempre te he dicho, la Biblia habla en blanco, en negro, pero en grises. Y habría, creo yo, que hay muchos más grises que blancos y negros. Pero en esos grises, si nosotros no tenemos intimidad, no tenemos secreto con el Señor, entonces se va a poner un gris más tirando a negro o un gris tirando más a blanco, según la situación. Según la situación, usted va a decir, este gris clarito, este gris oscuro, este me gusta, según la situación. Y ahí es donde decimos, no pasa nada. Porque hoy es que yo a veces quisiera, por sanidad mía y por sanidad del pueblo, que pasara lo que pasó aquí. Y lo vamos a leer a continuación. Es decir, que si hacemos mal, la corrección viniera inmediatamente y no mañana. Porque hoy estamos nosotros abusando de la gracia, porque como la reprensión no es hoy, entonces por eso yo aplazo a Dios cada que me da la gana, cada que yo quiero. Y vuelvo a lo que les decía el miércoles, porque a Dios le damos las obras.
La misión y la orden eran totalmente claras, no había cabida a interpretaciones o malas interpretaciones, pero decidió escuchar otra voz. Y usted me podrá decir, pastor, pero es que mire, en Proverbios 11:14 dice, mas en la multitud de consejeros hay seguridad, o en la abundancia de consejeros está la victoria. Sí, quizás ahí se encuentra, pero por eso el apóstol Juan dice, pese, pruebe lo que está escuchando. Vea, Dios es un Dios de orden y un Dios claro. Es lo que usted y yo tenemos que tener así. Yo no puedo llegar y decirle a Yurani, Yurani, el Señor me mostró que tú eres mi esposa. Porque entonces Yurani me va a decir, ¿y la que ya tiene qué? O el que yo ya tengo qué. Entonces sucede que cuando viene este tipo de emociones, falta de aceptación, valoración o aprobación, salimos con todo este tipo de cosas. El Señor me dijo, ¿de verdad el Señor te dijo? Yo siempre he dicho, yo no peleo con el Señor me dijo, porque ahí no hay nada que hacer. Si el Señor te dijo, allá usted. Pero el Señor dice, pero no se hace. Entonces se equivocó el Señor, usted entró en rebeldía. ¿O no era la voz de Dios? ¿Qué pasó? ¿En dónde está? Si la palabra es clara, ¿por qué escuchamos otras voces? ¿Por qué nos dejamos llevar por otro lado? Vuelvo y le digo, lo que el profeta joven había recibido no tenía cabida a malas interpretaciones, porque cuando llegó el anciano, el viejo, le dijo, venga, es que un ángel me dijo, no, pero es que a mí ya me dieron una orden. A mí ya me dijeron esto. ¿Qué es lo que debería haber hecho el profeta joven? Cuénteme. Ir a buscar al Señor. Señor, vea, este señor me ofrece pollo asado y yo con esta hambre, pero usted me dijo que aguantara, que hiciera ayuno. Él me está diciendo que usted le habló, entonces ¿yo qué hago? ¿Le hago caso a él o fue lo que usted ya me dijo? Pero no de una vez, sí, hágale de una, ya Dios lo dijo, yo con esta hambre que tengo, entonces persigo lo mío. Porque no me gusta lo otro. No, pues que ya después de 3 días ya es suficiente que pare mi ayuno. Vamos ahí. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Vea como dice desde el verso 7. Le leo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, entonces el rey dijo al hombre de Dios. Recuerde que el profeta fue enviado ¿a qué? Hablar contra el altar que levantó el rey Jeroboam. Entonces, después de que él hace esto, el rey le dice, porque el rey, cuando el profeta da la palabra contra el altar, el rey señala al profeta y le dice, y cuando él señala, la mano se le llena de lepra y tiesa. Entonces el rey va y le dice, venga, ore por mí, que vuelva mi mano a ser como antes. Y el profeta ora, la mano se restaura, y entonces el rey le dice, ven conmigo a casa y refréscate y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey, preste atención que la palabra estaba clara, aunque usted me diera la mitad de su casa, yo no iría con usted. Tampoco comería pan ni bebería agua en ese lugar. Porque así se me ordenó por palabra del Señor que me dijo, no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. ¿La tenía clara? Ahora, aquí hay dos cosas antes de que avancemos. ¿Para qué él tenía que decirle al rey la palabra que Dios le dio a él? ¿Quién era el cristiano? ¿Él o el rey? ¿El rey le iba a entender?
Entonces, ¿para qué él dijo eso? Queremos impresionar a muchos. Dios me dijo, y así como tú vistes que ya yo lo que hablo se cumple, entonces por eso yo te tengo que decir lo que Dios me dijo a mí. Es como aquellos que con el mundano hablan de las liberaciones. ¿Para qué si el mundano no entiende? Es que salió el diablo y lo eché fuera. ¿Para qué le está diciendo eso? Si el mundano no va a entender nada de eso. Entonces, ¿para qué el profeta tenía que decirle al rey cuál fue la orden? Después de que la tuviera clara, era suficiente. Pero listo, supongamos que eso le era para enfocarlo a él mismo. Pero vamos al verso 15. El verso 15, después de que él se encontró con el profeta viejo, entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Y él vuelve y le responde, no puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me vino un mandato por palabra del Señor, no comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste. Verso 18, y el otro le respondió, yo también soy profeta como tú. Ah, somos iguales. Hey, yo soy cristiano como usted, me va a tirar la liga. Así muchos aprovechan. Hey, yo soy como usted, me va a bendecir. Yo soy también profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero mire que el mismo verso dice, le estaba mintiendo. Entonces, ¿la palabra estaba clara o no? ¿Qué es lo que el Señor te ha entregado a ti? ¿Lo tienes claro o no? Porque cuando no hay claridad y nos dicen algo, entonces empezamos, entonces yo no sirvo para eso. Entonces yo no hago eso. Ah, es que sí ve, es que, y empezamos a poner un montón de cosas. Hey, ¿está clara la palabra? Si está clara la palabra no le dijeron que era para cuando estuviera haciendo sol. No, es para todo tiempo. Pero si se largó el agua, entonces ahora no, entonces más bien luego. No, porque su desobediencia recibió la sentencia. Por eso te decía ahora, nosotros hoy, o Dios más bien, debería ser igual en este tiempo. Así quedemos poquitos. O así nos vayamos todos. A ver si cogemos un poquito de temor de Dios. Pero es que nos da lo mismo. Como dice mi esposa, nos da lo mismo caer o quedar colgando. Entonces, ¿en dónde está? Mire que si usted sigue la historia, la escritura dice, en el camino lo mató un león. Un león. Pero mire, aquí es donde yo digo lo divino, para que nos demos cuenta que es una consecuencia espiritual y no simplemente el accidente de que se topó con el león y tenía hambre el león porque también venía de hacer un ayuno, no. No, el león lo mata, mata al joven, pero no mata al burro y se queda al lado, como quien dice, este muerto es mío. O sea, es bien curioso eso. Él mata al joven, pero no se lo come. ¿Para qué lo mató? Es que no, es salado, no me gusta. Me daña mi dieta, no se lo comió. Pero es para que usted y yo nos demos cuenta la consecuencia espiritual. Porque si no, si el león se lo come, entonces nosotros estaríamos diciendo, claro, se topó con el león lo mató, ¿sí o qué? No, quedó allí el cuerpo tendido. Y con esto tenemos que recibir, mire, hay tres enseñanzas, 3 puntos de la enseñanza que el Señor quiere que usted y yo vivamos. Uno, la experiencia no sustituye la obediencia.
La experiencia, por más experiencia que usted tenga, eso no va a sustituir la obediencia que usted tiene que tener. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. ¿Me están prestando atención? Ojo, el obedecer vale más que el sacrificio. Pero prestar atención más que la grasa de los carneros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Porque el rey Saúl intentó justificar su desobediencia argumentando que había guardado de lo mejor del pueblo que Dios mandó acabar para ofrecerle el holocausto al Señor. Señor, un sacrificio para ti con estos carneros que están todos gordos y buenos para ti. No, el Señor mandó a que acabara con todo. Por eso es que no se apoye en su lógica, no se apoye en su experiencia, porque es que Dios todos los días obra de forma diferente. Por eso es que él mismo dice: no me dé una oración repetitiva. O sea, hey, esconda el rosario, no le diga el rosario a él, no. Hable desde su corazón. Porque o si no, entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros sacrificarnos, comillas, si no obedecemos? Pastor, pero vea yo cómo me esfuerzo. Pastor, pero vea yo cómo... Pero no estás obedeciendo. Yo siempre digo que cuando como pastor yo me siento al lado de otro y tengo que empezar a sacar: soy teólogo, estudié en tal parte, hice esto, el Señor me ha llevado a las naciones, hizo sanidades. Yo digo, si yo tengo que decir todo eso, no sé quién soy. Porque el mismo apóstol Pablo nos enseña: todo eso lo tengo por basura, por amor a Cristo. Nuestra carta de recomendación no es nuestra, y la del reino de los cielos. Mi esposa les contó una vez, cuando estuvo en un retiro de damas, que alguien se le acercó a ella y le dijo: yo no pensé que usted tuviera algo de Dios. Imagínense, y apenas vio que la estaba usando allá el Señor, ahí sí como: ay, de verdad, donde las raíces de mi esposa estuvieran malas, vea, vino volado para el zarzo. Pero ya el Señor estaba haciendo alguito. Y entonces mi esposa ignoró y siguió dejándose usar por el Señor y listo. Pero ¿cómo se atreve a decir eso? Ay, yo no creo que usted tenga el Señor. Hey, entonces ¿para qué la invitó? Ay, santo Dios. Juan 14, 23 dice, Jesús dice: quien realmente me ama, obedece mi palabra. Ustedes aman a Dios. No me contesten. No me contesten. Voy a hacer como Peter Albeiro. No me contesten. No. Si obedecen la palabra del Señor, entonces ustedes aman al Señor. Pero si obedecen a medias, no se vale amar a medias. Entonces no amamos. Segundo, la obediencia parcial es desobediencia para Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ay, ay, ay. Jonathan, ¿cómo estamos? Ojo pues. Entonces, ahí donde está, ojo, rebeldía igual a adivinación. Arrogancia igual a idolatría. Entonces nosotros decimos: oiga, yo idólatra no soy.
arrogantes, orgullosos, activos. Porque creemos que la idolatría es el que tiene el bulto, el que esto, y no le voy a hablar de eso porque mi esposa la semana antepasada les habló de eso. A menudo Dios ya habló sobre relaciones, decisiones, dejar o tomar algo, pero esto choca porque va contra nosotros. Choca porque es que, Señor, simplemente bendígame y ya. No, Él ha hablado y, hey, tome decisiones ya. Suelte, tome, porque no has tomado lo que te ha entregado. Señor, yo ya lo tomé, pero lo tengo guardado, vamos a ver para cuándo. No, pero entonces es donde, como todo esto choca con nuestro corazón, nosotros no atendemos a la dirección que el Señor nos está dando, pero creemos estar caminando con Él. Entonces usted va a camino y usted cree que va en la dirección de Dios, pero va sin Dios. Volvamos a Moisés. Moisés, vaya, yo ya le enseñé el camino, váyase para allá, yo lo voy a bendecir. Vea, tarjeta ilimitada, vea, hágale que yo pago, pero yo con usted no voy a ir. Y Moisés dijo, no, mi hijo, cogió unas tijeras y partió la tarjeta de crédito y dijo, no, si usted no va conmigo, yo no voy. Porque Moisés vio la presencia de Dios primero antes que la provisión. Porque Moisés se dio cuenta que la provisión mañana se acaba. ¿Y quién me la iba a volver a dar? Entonces, se acabó la tarjeta. ¿Sí o qué? Reclamaban la cédula y usted no podía comprar. Mi esposa, ya la tarjeta mía, no, ya la cédula, no llevo nada. Entonces, ojo. Y entonces nosotros tenemos que recordar que el Señor que nos decía el miércoles, enséñame a caminar en tu verdad. Pero si yo le digo enséñame es porque va a recibir su instrucción. Si Él me muestra el camino, yo voy a ir el camino. Yo no voy a decir que no, es que el camino me enseñan los zapatos. No, en el camino que Él nos muestra. Pero entonces, nosotros escuchamos las otras voces que nos suavizan la palabra del Señor. No es tan malo lo que usted está haciendo. Que usted vaya de vez en cuando, no hay problema. De todas maneras, usted ora en su casa, ¿sí o no? No, Dios te entiende. Veas que Dios es tan bueno. Él te entiende. Él sabe que en su corazón está, pero que usted no puede. Y entonces nosotros escuchamos esas voces y nos decimos, sí, de verdad. Eso es verdad. Oiga, ¿usted cree que porque el Señor dijo, 6 días trabajarás y 1 descansarás? Porque nos quería molestar. Porque eso hizo Él. Sí, hoy la industrialización nos ha llevado a que entre más nos metamos y más esclavizados estemos, mejor para el jefe. Pero Él es un jefe. Ya. Cuando usted se enferme, el jefe le va a decir, como usted me trabajó tanto, vaya para la casa que yo lo voy a seguir pagando. Entonces, no permitamos que otras voces suavicen la palabra de Dios, porque lo que empieza como flexibilidad termina en desvío. La flexibilidad que nosotros le damos a la palabra del Señor nos desvía. Tenga presente lo que dicen por allí. Un barco, un buque, siendo tan grande y tan pesado, si se desvía un solo grado de la dirección que tiene que trazar al cabo de 1 hora, termina totalmente en una dirección errónea. Se durmió el capitán. ¡Ay! Y dice, el iceberg, ¿por qué el iceberg por aquí?
Y uno dirá, es como yo a veces decía, yo decía a veces, había dicho, que manejar avión era muy fácil. ¿Sí o qué? Ese man se sienta ahí y no sabe ni siquiera para dónde va. Tremendo, ¿cierto? O sea, el piloto de avión no sabe para dónde va porque no ve la carretera. ¿Ah? A través de todo eso, imagine, puede acelerar todo lo que quiera. Uy, yo voy a manejar avión más bien. Pero hay donde no le haga caso a todos esos aparatos que le muestran ahí, para donde lo lleva. Entonces, ojo, la flexibilidad o lo que empieza con flexibilidad termina en desvío. El verdadero peligro no es el ataque del diablo, porque el pueblo de Dios hoy está esperando es el ataque del diablo. Ahí viene el diablo, ahí viene el diablo, ahí viene el diablo, ahí viene el diablo. Y cantamos al diablo y todo. No, porque es que el diablo no necesita aparecer. El diablo simplemente confunde, distrae y nos ocupa y con eso es suficiente. Ya. Por eso es que cuando el diablo reunió a todos sus malhechores, a toda su legión, y dijo, oiga, ¿quién es el que se va a encargar pues de los cristianos? Y entonces uno a uno empezó y nada, fallaba, hasta que por allá al último llegó el más viejo, era viejito, bueno. Ese llegó con el desánimo y dijo, yo me voy a encargar de eso. Y empezó a colocar el desánimo, entonces ya, yo hoy tengo pereza, yo no voy a orar hoy, pero Dios me entiende. Yo no voy a obedecer. No, mañana, Señor, mañana empiezo. No. Y por eso es que la iglesia está hoy aporreada. Porque hemos dejado que el desánimo toque nuestra vida, porque como somos sensoriales, yo ya no siento. No, imagínense allá que se cantando sin videobeam, entonces yo que no me sé la letra, qué aburrición, ese tiempo ahí. Con esa llovizna. Y como está lloviendo, entonces hoy predicamos hasta las 3 de la tarde. Entonces, para que no se vayan a mojar, ¿sí o qué? Présteme atención aquí. El discernimiento, y por eso Dios nos entrega a nosotros discernimiento, que usted y yo tenemos que pedirle a Dios que lo perfeccione cada día, que nos ayude a dejarlo perfeccionar, porque el discernimiento nos protege. El discernimiento es como un escudo para nosotros, en donde toda palabra llega y yo pongo el escudo para saber qué es lo que voy a dejar entrar a mí. Es el discernimiento. Hey, esa palabra como que va rara. No, esperemos, va bien. Saquemos el escudo. Pero vuelvo y le digo, no la deseche, llévesela al Señor. Y Señor, mire, a mí me parece que eso está raro. Entonces eso nos conduce a la obediencia y la obediencia nos sostiene. Cuando usted y yo obedecemos, entonces nos mantenemos firmes, nos mantenemos seguros. Y cuando hay esa convicción, entonces aplica la fidelidad. Porque la fidelidad preserva el propósito que se te entregó. Por eso es que el propósito no se cumple de inmediato. Pero cuando usted en fidelidad obra, entonces ese propósito persevera. ¿Por qué perseveró el propósito de Dios con el pueblo de Israel de entrarlos a la tierra prometida? Por su fidelidad. Pero ¿qué pasó? Él necesitaba un pueblo que quisiera, que aceptara, que fuera fiel. Por eso dijo, los que sean mayores, yo tengo 18, de 20 no entrarán. Yo entré, o voy para allá. Los mayores de 20 se quedan y los otros van a entrar. Ahora se dan cuenta, Génesis se da cuenta porque 18, listo. Cuidado con la voz que decides obedecer. Para que no tengas que preguntar, ¿y por qué yo? Aquí dijimos, ¿y por qué murió el profeta? Pero que no tengamos que decir, ¿y por qué yo?
¿Por qué yo? Entonces, mis amados, ¿qué es lo que hoy nosotros estamos haciendo? Recuerde que estos 2 meses, junio, julio, recibimos dirección del Señor. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? Pero viene la parte nuestra. Obediencia, fidelidad y ¿qué más? Discernimiento. Ojo, discernimiento, obediencia y fidelidad. Es la dirección. Ojo pues que el Señor nos está dando pasito a pasito. Si usted dice, ay pastor, yo no discierno, métase al secreto. Y pídale a Dios, dígale, Señor, vea, va a venir el cuco y me va a comer porque yo no sé discernir. Y el Señor inmediatamente va a obrar. Pero cuando el Señor te diga, da 2 pasos a la derecha y 2 pasos al frente, no le diga, Señor, ¿cuál es que mi derecha? Señor, pero es que vea, es que Jonathan se fue para allá, voy para allá con él porque es que vea, el hombre es espiritual y el hombre está metido y... No, es que a Jonathan le dio otra tarea, no la mía, porque me voy a ir con él. Entonces nos sustentamos en la fidelidad para que el propósito se dé. Recuerde que el profeta dijo, aunque tardare la respuesta. Aunque tardare, supuestamente para nosotros se demora. Pero Dios dice, permanezca, porque seguro se cumplirá. Amén. Póngase de pie, mi hermano, entonces. No obedezca a medias. Y por más experiencia que tenga quien le hable, ojo, pese, no trague entero. Para que esté plenamente seguro. Padre, gracias damos a ti, Señor. Adoramos, exaltamos, damos gloria a tu nombre. Señor, nuevamente te pido, enséñanos a entender cómo es que tú quieres que te amemos. Sí, sabemos que conforme tú nos has amado, nosotros deberíamos de amarte, pero a veces, Señor, esto es tan grande, Señor, para nosotros que no logramos digerirlo ni entenderlo. Pero te pedimos, enséñanos. Enséñanos porque queremos no solamente saber tu palabra, sino que queremos hacer tu palabra. Tú nos hablas, porque tu palabra dice que toda oración tiene respuesta. Pero Señor, aquella respuesta que necesita de nuestra obediencia, aquella respuesta que no necesita solo de experiencia, aquella respuesta, Señor, que necesita de todo y no de lo parcial. Por eso te pedimos, enséñanos el camino por el que debemos de andar. Que podamos, Señor, estar tan arraigados en tu presencia, que aunque venga, Señor, quien diga venir de parte tuya, nosotros continuemos firmes, pero vayamos a tu presencia para poder saber si lo que nos has hablado de parte tuya viene. Porque lo que sí sabemos es que eres un Dios que no se contradice. Si tú hoy nos hablas y nos dices blanco, mañana, Señor, no vas a cambiar a negro. Tú eres un Dios que mueve direcciones. Porque quieres, Señor, que tus planes y propósitos se cumplan. Pero, Señor, no te vas a contradecir en lo que hablaste hoy, el día de mañana. Porque tú eres fiel. Y fiel permaneces para siempre. Tú no hablas para confundirnos, para confundir a tu pueblo. Tú hablas, Señor, para guiar a tu pueblo. Por eso aquí estamos.
Por eso ayúdanos para que tu palabra sea la verdad, que día a día nosotros amamos y día a día nosotros obedecemos. Y así no tengamos que decir, ¿y por qué? ¿Y por qué, Señor? Gracias. A ti la gloria y la honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.